Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén recargados de energía y listos para sumergirnos en un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Hoy, vamos a desentrañar el misterio que rodea a uno de los hombres más codiciados y admirados del mundo del espectáculo, Can Yaman. Prepárense porque hoy vamos a analizar a fondo la situación actual de este talentoso actor turco, un hombre que nos ha robado el corazón con su encanto y su innegable talento. Vamos a explorar qué está pasando realmente, más allá de los titulares y los rumores. Antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ni un solo detalle de las noticias más jugosas y relevantes del mundo del entretenimiento. Cada semana les traigo los chismes más candentes y las primicias que todos quieren saber. Y ahora sí, adentrémonos en el fascinante universo de Can Yaman. *** El fenómeno Can Yaman, un vistazo a su ascenso meteórico ***. ¿Quién no conoce a Can Yaman? Este nombre que resuena en todo el mundo, se ha convertido en sinónimo de éxito, belleza y carisma. Este actor turco con su mirada profunda que derrite cualquier corazón y su físico escultural que roba suspiros, ha conquistado a millones de personas en todos los rincones del planeta. Desde sus inicios, Can Yaman ha demostrado ser un actor talentoso y versátil, capaz de interpretar una amplia gama de personajes y de conectar con el público de una manera única. Su salto a la fama internacional llegó con series como Erkenci y Bay J, producciones que lo catapultaron a la cima del éxito. En Erkenci, Can Yaman interpretó a Can Divit, un fotógrafo aventurero y carismático que cautivó a la audiencia con su encanto y su química con la coprotagonista, Demet Özdemir. La serie fue un éxito rotundo, tanto en Turquía como en otros países, y convirtió a Can Yaman en una estrella internacional. Su personaje Can Divit se convirtió en un ícono de la televisión turca, y su romance con Sanem, interpretada por Demet Özdemir, mantuvo a los fanáticos pegados a la pantalla cada semana. En Bay J, Can Yaman interpretó a Özgür Atasoy, un hombre de negocios que se dedica a la hostelería y que, a pesar de su éxito, no cree en el amor. La serie, aunque no tuvo el mismo impacto que Erkenci, volvió a demostrar el talento y la versatilidad de Can Yaman, quien una vez más logró conectar con el público y conquistar nuevos seguidores. Pero el éxito de Can Yaman no se limita a estas dos series. A lo largo de su carrera, ha participado en otras producciones que han consolidado su posición como uno de los actores más importantes de Turquía. Su dedicación al trabajo, su profesionalismo y su capacidad para conectar con el público lo han convertido en un actor muy solicitado y respetado en la industria. Es importante destacar que Can Yaman no solo ha triunfado en la pantalla. También ha demostrado ser un hombre comprometido con causas sociales y con el bienestar de los demás. Ha participado en campañas de concienciación sobre diversas problemáticas y ha utilizado su plataforma para apoyar a organizaciones benéficas. Su compromiso con la sociedad lo ha convertido en un ejemplo a seguir para muchos jóvenes. ***, La sombra de la adversidad, rumores y preocupaciones ***. Pero, ¿qué ocurre cuando el brillo de la fama se encuentra con la adversidad? ¿Qué pasa cuando las luces de las cámaras se mezclan con los desafíos y los problemas? Parece que Can Yaman está experimentando precisamente eso. En los últimos meses han circulado rumores y noticias que sugieren que el actor podría estar enfrentando una serie de dificultades, tanto en su carrera como en su vida personal. Los primeros indicios de esta situación comenzaron a aparecer a través de rumores que hablaban de problemas en su carrera. Algunos proyectos importantes parecían estar en pausa, mientras que otros, como el esperado, Sandokan, sufrían retrasos significativos. En el mundo del espectáculo, la cancelación o el retraso de un proyecto puede ser una señal de alerta, un indicio de que algo no anda bien. Para comprender mejor la situación, es crucial analizar el contexto. Can Yaman ha sido un torbellino de éxito desde el principio de su carrera. Cada serie, cada papel, cada aparición pública, era un evento mediático. Su popularidad crecía exponencialmente y las ofertas de trabajo no dejaban de llegar. Sin embargo, el éxito también conlleva expectativas, presiones y, en algunos casos, conflictos. ***, proyectos en la encrucijada, ¿qué está pasando con sus trabajos? ***. Analicemos más de cerca los proyectos que han generado más preocupación. Can Yaman, como sabemos, no se limita a trabajar en Turquía. Es un actor que ha sabido expandir su carrera a nivel internacional,
lo cual es admirable y muestra su ambición y su deseo de crecer profesionalmente. Entre sus proyectos más ambiciosos se encontraba la adaptación de la novela Sandokan, una producción que prometía ser un gran éxito. La idea era ambiciosa, con grandes escenarios, un elenco de primer nivel y una historia épica que cautivaría a la audiencia. Sin embargo, el proyecto ha sufrido varios retrasos y, según algunos rumores, podría incluso estar en peligro. ¿Qué ha pasado con Sandokan? Las razones exactas no están claras, pero se han barajado varias posibilidades. Se habla de dificultades en la producción, de problemas con el guión, o incluso de desacuerdos entre el equipo creativo. Lo cierto es que los retrasos en un proyecto de esta magnitud pueden tener consecuencias importantes, tanto para el actor como para la productora. El tiempo es dinero y cada día que pasa sin empezar a rodar genera costos adicionales y aumenta la incertidumbre. Pero Sandokan no es el único proyecto que ha experimentado problemas. Otros trabajos también han sufrido demoras, lo que ha alimentado las especulaciones sobre posibles conflictos internos o dificultades con la agenda del actor. Estas demoras pueden ser el resultado de diversos factores, como problemas de financiación, problemas de logística o simplemente diferencias creativas entre los involucrados. *** Posibles causas, desentrañando las teorías ***. Entonces, ¿qué podría estar causando estos problemas? Existen varias teorías que intentan explicar la situación actual de Kan-Yaman. Agenda apretada ***. Una de las teorías más comunes es que la agenda de Kan-Yaman es demasiado apretada. El actor tiene muchos proyectos en marcha, lo que podría dificultar su capacidad para cumplir con todos ellos en los plazos previstos. La demanda de su tiempo es alta y compaginar diferentes proyectos, viajes y compromisos puede ser un desafío incluso para el actor más experimentado. Diferencias creativas Otra posibilidad son las diferencias creativas con los productores o directores. En la industria del entretenimiento, es común que surjan desacuerdos sobre la visión de un proyecto. Estos desacuerdos pueden llevar a retrasos, cambios en el guión o incluso a la cancelación del proyecto. La visión del actor sobre su personaje, la dirección de la historia o la calidad de la producción pueden no coincidir con la de los responsables del proyecto, generando tensiones y dificultando el avance del trabajo. Problemas personales También se especula sobre posibles problemas personales que podrían estar afectando su desempeño profesional. Es sabido que las estrellas, al igual que cualquier persona, enfrentan desafíos en su vida personal. Estos desafíos pueden afectar su estado de ánimo, su concentración y su capacidad para trabajar. Un problema familiar, una ruptura sentimental o cualquier otra situación personal difícil puede repercutir en su rendimiento profesional. Mala racha No podemos descartar la posibilidad de que simplemente se trate de una mala racha. En el mundo del espectáculo, como en cualquier otro ámbito, las cosas no siempre salen como se espera. Un proyecto puede retrasarse o cancelarse por razones ajenas al control del actor. Puede haber problemas de financiación, problemas técnicos o simplemente circunstancias imprevistas que dificultan el trabajo. La imagen pública, un arma de doble filo ***. Pero hay un aspecto adicional que debemos considerar, la imagen pública de Kan-Yaman y su relación con los medios. La fama, a veces, puede ser un arma de doble filo. Kan-Yaman, como ya mencionamos, es un hombre muy atractivo, y esto ha generado muchas expectativas y mucha atención mediática. Los paparazzi lo siguen a todas partes, los medios de comunicación están pendientes de cada uno de sus movimientos, y cualquier error o paso en falso puede ser amplificado y convertirse en un escándalo. La atención mediática constante puede ser abrumadora. Los paparazzi acechan en cada esquina, los medios de comunicación analizan cada detalle de su vida, y cualquier error puede ser magnificado y convertido en un escándalo. La presión constante por mantener una imagen perfecta y la falta de privacidad pueden ser desgastantes y afectar la salud mental del actor. Polémicas y controversias, un camino lleno de obstáculos ***. Esto nos lleva a otro punto importante, la polémica. Kan-Yaman a lo largo de su carrera, ha estado involucrado en algunas controversias, algunas más importantes que otras. Han existido acusaciones, rumores y especulaciones sobre su comportamiento, su vida personal y sus relaciones.
Algunas de estas controversias han sido desmentidas, otras han sido aclaradas, pero todas ellas han afectado, de alguna manera, su imagen pública. En el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. La reputación de un actor puede influir en su capacidad para conseguir trabajo, en la valoración que hacen los medios y en la aceptación del público. Las controversias pueden generar rechazo, dañar la imagen y dificultar el crecimiento profesional. Los escándalos, por pequeños que sean, pueden atraer una atención negativa que puede afectar la carrera de un actor. *** La importancia de la empatía y la perspectiva ***. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Está Can Yaman realmente en apuros? La respuesta es compleja y no se puede dar de manera definitiva. Es evidente que está enfrentando algunos desafíos, ya sea en su carrera o en su vida personal. Los proyectos que se retrasan, los rumores que circulan, las polémicas que surgen, todo esto indica que las cosas no están siendo fáciles para él. Pero también es importante recordar que Can Yaman es un hombre fuerte, talentoso y con mucha experiencia. Ha demostrado ser capaz de superar obstáculos y de salir adelante, y estoy seguro de que sabrá hacer lo mismo en esta ocasión. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos como nosotros, con sentimientos, miedos y preocupaciones. Es crucial ser empáticos y evitar juicios apresurados. ¿Qué podemos hacer nosotros, los fans? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como fans para apoyar a Can Yaman? Informarnos Lo primero es mantenernos informados a través de fuentes confiables y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Es importante contrastar la información, buscar diferentes perspectivas y evitar caer en el sensacionalismo. Apoyarlo Demostrar nuestro apoyo a Can Yaman es fundamental. Podemos hacerlo a través de las redes sociales, comentando en sus publicaciones, enviándole mensajes de ánimo, viendo sus series y películas, y hablando bien de él. El apoyo de los fans puede ser un gran estímulo para un actor en momentos difíciles. Ser empáticos Recordar que la vida es un camino lleno de altibajos, y que todos, incluso las estrellas más brillantes, enfrentan dificultades en algún momento. Es importante ser empáticos y comprender que detrás de la fama y el glamour, hay personas con problemas, preocupaciones y emociones como las nuestras. Respetar su privacidad Es fundamental respetar su privacidad. Los actores tienen derecho a su vida personal, y es importante no invadir su espacio ni acosarlos. Respetar su privacidad es una forma de demostrar apoyo y consideración. Disfrutar su trabajo Disfrutar de su trabajo viendo sus series y películas, es una forma de demostrar nuestro apoyo y admiración. Valorar su talento y reconocer su esfuerzo es una forma de agradecerle por su trabajo. Conclusión, esperanzas y reflexiones finales En resumen, la situación actual de Can Yaman es compleja y requiere un análisis cuidadoso. Si bien es cierto que está enfrentando algunos desafíos, es importante recordar que es un actor talentoso y con experiencia. Ha demostrado ser capaz de superar obstáculos y estoy seguro de que sabrá hacerlo en esta ocasión. Es fundamental ser empáticos, mantenernos informados y evitar sacar conclusiones precipitadas. La vida de las celebridades no siempre es lo que parece, y a menudo hay más de una versión de la historia. Es importante recordar que detrás de la fama y el glamour, hay personas con problemas, preocupaciones y emociones como las nuestras. Apoyemos a Can Yaman, respetemos su privacidad y sigamos disfrutando de su talento. Quiero expresar mi agradecimiento a todos ustedes por acompañarme en este análisis. Espero que este vídeo les haya resultado interesante, y que les haya dado una visión más completa de la situación actual de Can Yaman. ¿Qué opinan ustedes? Es su turno Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan sobre la situación actual de Can Yaman? ¿Creen que está pasando por un mal momento? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que está sucediendo? Me encantaría leer sus comentarios, así que no duden en dejarlos aquí abajo. También, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo.
Y si quieren que profundicemos en algún tema en particular, no duden en dejar sus sugerencias en los comentarios. Estaré encantado de leerlas y tomar sus ideas en cuenta para futuros vídeos. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Nos vemos en el próximo vídeo.